Veamos ahora unos ejemplos sobre el postulado de Arquímedes y sus corolarios. Ejemplo 1. Resolver la desigualdad 0 menor o igual que x menor o igual que 10 a la 10, todo eso elevado a la menos j, para toda j que esté en los naturales. En este caso vamos a aplicar el corolario 2. Entonces tenemos que ver si se cumplen las hipótesis. La a mayúscula es igual a 10 elevado a la 10. Es decir, tenemos que a es estrictamente mayor que 1 y 0 es menor o igual que x menor o igual que a la menos j para toda j que esté en los números naturales. Entonces, por el corolario 2, tenemos que la x tiene que ser igual a 0. Ejemplo 2. Si a es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 sobre la raíz de n, para toda n que esté en los naturales, ¿qué se puede decir de a? Vamos a suponer que a es estrictamente mayor que 0. Entonces esto quiere decir que la a tiene inverso multiplicativo, es decir, 1 sobre a, y que además tiene el mismo signo de a, es estrictamente mayor que 0. Eso quiere decir que 1 sobre a al cuadrado también es estrictamente mayor que 0. Entonces, por el postulado de Arquímedes, existe S que está en los naturales, tal que 1 sobre a todo elevado al cuadrado es menor que S. Pero como 1 sobre a elevado al cuadrado es estrictamente mayor que 0, entonces es que la S es estrictamente mayor que 0. De donde sabemos que existe 1 sobre S y que tiene el mismo signo, es decir, es mayor que 0. De manera que 1 sobre a al cuadrado es menor que S. Esto lo podemos escribir como 1 sobre a al cuadrado menor que S. Ahora, como 1 sobre a al cuadrado es estrictamente mayor que 0 y la S es estrictamente mayor que 0, vamos a tomar inversos multiplicativos y la desigualdad cambia de sentido. Es decir, tenemos que a al cuadrado es mayor que 1 sobre S. Esto lo podemos escribir, si prefieren, como 1 sobre S menor que a al cuadrado. Y ahora podemos sacar raíz cuadrada y nos queda que 1 sobre la raíz cuadrada de S es menor que a. Esto es una contradicción, ya que teníamos que a era menor o igual que 1 sobre la raíz de n para toda n que estuviera en los naturales. Por lo tanto, la a tiene que ser igual a 0. Ejemplo 3. Resolver la desigualdad 0 menor o igual que x cuadrado menos 1 menor o igual que 2 a la menos j para toda j que esté en los números naturales. Bueno, como tenemos que 2 es mayor que 1, entonces aplicaremos el corolario 2. Eso quiere decir que x al cuadrado menos 1 es igual a 0. De donde tenemos que x al cuadrado es igual a 1, es decir, el valor absoluto de la x es igual a 1. Entonces tenemos dos valores posibles, x igual a 1 o x igual a menos 1. Ejemplo 4. El número 1/3 es el único que satisface todas las desigualdades, que está entre 0 y 1, que está entre 0.3 y 0.4, entre 0.33 y 0.34, entre 0.333 y 0.334, y así sucesivamente. Vamos a hacer la demostración. Entonces vamos a suponer que hay otro número, que vamos a llamar x, que cumple con todas las desigualdades. 1/3 y x están en el mismo intervalo de longitud 1. También están en el mismo intervalo de longitud 1/10. Y están en el mismo intervalo de longitud 1/100. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que la distancia que hay entre x y 1/3 es menor que 10 a la menos m para todo m que esté en los naturales. Pero como el valor absoluto es mayor o igual que 0,
Entonces, por el corolario 2, tenemos que el valor absoluto de x menos 1/3, esto tiene que ser igual a 0. Pero si un valor absoluto es igual a 0, entonces lo que está dentro del valor absoluto es lo que es igual a 0. De donde tenemos que la x es igual a 1/3, lo cual es una contradicción, ya que habíamos supuesto que la x era distinto de 1/3. Por lo tanto, el único número que cumple con todas las desigualdades es 1/3. Ejemplo 5. Usar el postulado de Arquímedes para probar que cualquier intervalo contiene números racionales e irracionales. Vamos a considerar entonces el intervalo abierto CD. Y vamos a suponer que x es el punto medio de dicho intervalo. También vamos a suponer que x es estrictamente mayor que 0 y además es de la forma a.alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc. Un decimal infinito. Vamos a llamar L a la longitud del intervalo CD. Y vamos a considerar n un número natural, tal que 10 a la menos m sea menor que la longitud del intervalo dividido entre 2. Vamos a ver que tal m existe, porque si no existiera, eso querría decir que 0 es menor o igual que L sobre 2, que es menor o igual que 10 a la menos m para todo m que esté en los naturales. Y por el corolario 2 tendríamos que L sobre 2 sería igual a 0. Es decir, que la L sería igual a 0. Pero L es la longitud del intervalo, entonces L es estrictamente mayor que 0. Si no, no tendríamos intervalo. Ahora vamos a considerar y1 igual a a.alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, y y2 igual a a.alfa 1, alfa 2 hasta alfa m, y después un 1 y un 0, 2 1 y un 0, 3 1 y un 0, y así sucesivamente. Díganme si y1 y y2 son números racionales o irracionales. Paren el video y contesten, por favor. Entonces tenemos que y1, como tiene una expresión decimal finita, es un número racional. Y y2 tiene una expresión decimal infinita y además no periódica, entonces y2 es un número irracional. Vamos a demostrar ahora la distancia que hay entre y1 y x es menor que 10 a la menos 1. Es decir, que y1 está en el intervalo con centro en x y radio 10 a la menos 1. Entonces tenemos que el valor absoluto de y1 menos x, esto es lo mismo que y1 sabemos que es igual a a.alfa 1 hasta alfa n, y la x es de la forma a.alfa 1 hasta alfa m, alfa n más 1 y puntos suspensivos. Entonces, haciendo esta diferencia, lo que nos queda esto es menos 0.0 y después alfa m más 1, alfa m más 2, etc. Pero esto lo podemos escribir como el valor absoluto de alfa m más 1 entre 10 a la m más 1 más alfa m más 2 entre 10 a la m más 2 más puntos suspensivos
podemos factorizar 1 sobre 10 a la m que multiplica a alfa m más 1 sobre 10 más alfa m más 2 sobre 10 al cuadrado más etc. Y ahora esto lo podemos escribir como 10 a la menos m que multiplica al valor absoluto de alfa m más 1 sobre 10 más alfa m más 2 sobre 10 al cuadrado más puntos suspensivos. Pero tenemos que el valor absoluto de alfa m más 1 sobre 10 más alfa m más 2 sobre 10 al cuadrado más puntos suspensivos, esto es menor que 1. Si a esta desigualdad la multiplicamos por 10 a la menos m, entonces nos queda 10 a la menos m por el valor absoluto de alfa m más 1 entre 10 más alfa m más 2 entre 10 al cuadrado más etcétera, va a ser menor que 10 a la menos m. Pero entonces esto quiere decir que el valor absoluto de y1 menos x es menor que 10 a la menos m, que a su vez es menor que l sobre 2. Y esto quiere decir, ¿qué cosa? Que y1 está en el intervalo c, d. Ahora tenemos que demostrar que la distancia entre y2 y x es menor que 10 a la menos m. Entonces el valor absoluto de y2 menos x va a ser igual. La expresión que teníamos para y2 era a punto alfa 1, alfa 2, hasta alfa m, luego un 1, un 0, 2 unos, un 0, 3 unos, un 0, etc. Menos la x, que era a punto alfa 1, alfa 2, alfa m más 1, etc. Esto va a ser igual. Al hacer la resta que tenemos indicada dentro del valor absoluto, nos queda 0.0, puntos suspensivos ceros, y luego tenemos 1 menos alfa m más 1 menos alfa m más 2 y así sucesivamente. Pero esto lo podemos escribir como el valor absoluto de 1 menos alfa m más 1 entre 10 a la m más 1 más menos alfa m más 2 entre 10 a la m más 2 más puntos suspensivos. Y ahora vamos a hacer igual que antes, vamos a sacar como factor común 10 a la m. Entonces nos queda 1 sobre 10 a la m que multiplica a 1 menos alfa m más 1 sobre 10 más menos alfa m más 2 sobre 10 al cuadrado más puntos suspensivos y se cierra el valor absoluto. Podemos sacar fuera del valor absoluto 1 sobre 10 a la m y escribirlo como 10 a la menos m, que multiplica el valor absoluto de 1 menos alfa m más 1 entre 10 más menos alfa m más 2 entre 10 al cuadrado más puntos suspensivos. Pero, igual que antes, lo que tenemos dentro de este valor absoluto es menor que 1. Entonces, esto es menor que 10 a la menos m. Pero 10 a la menos m era menor que l sobre 2. Por lo tanto, y2 está en el intervalo c, d. Análogamente se demuestra si x es igual a 0 o x es menor que 0. Eso
no tendrán que ser ustedes. Y con esto terminamos el tema de números reales.